Un saludo muy especial a todos los panelistas que nos han precedido, a las personas de ICT Latinoamérica, a los embajadores que iniciaron este taller el día de hoy. Y bueno, yo quisiera contarles un poco sobre las funciones jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Y quisiera comentarles también que la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene funciones relacionadas con la observancia, incluso de las funciones jurisdiccionales. ¿Por qué razón? Porque en la decisión andina 351 del año 93 se estableció que las oficinas nacionales de derecho de autor también podrían intervenir por vía de conciliación y arbitral en conflictos que se suscitaran con ocasión de la utilización del derecho de autor y los derechos conexos. En esa medida, pues la Dirección Nacional de Derecho de Autor también ejerce una función de conciliación arbitraje a través del Centro de Conciliación Arbitraje Fernando Inestrosa, que es auspiciado por nuestra oficina. Y en el mismo año en que nosotros colocamos en funcionamiento, o este centro recibió autorización de funcionamiento por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, también la Dirección Nacional de Derecho de Autor asumió el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Estas funciones jurisdiccionales tienen su antecedente en el artículo 116 de la Constitución Nacional, que establece que eventualmente ciertas autoridades administrativas podrían asumir esta función, y también tiene su antecedente en la Ley 272, que es una ley sobre administración de justicia, que dice que las autoridades administrativas podrán ejercer este tipo de funciones de conformidad con sus competencias y las normas procedimentales que se encuentran establecidas para ello. Fue así como en el año 2012 el Código General del Proceso estableció en el artículo 24 que la Dirección Nacional de Derecho de Autor tendría esta función, pero aquí tengo que hacer una aclaración también, no solamente para temas de infracción. Esta función es mucho más amplia que la que en la actualidad ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio en temas de propiedad industrial y la que ejerce el Instituto Colombiano Agropecuario en temas de obtentores de variedades vegetales, y es mucho más amplia, es porque en el caso de la Dirección Nacional de Derecho de Autor no solamente se limita a los temas de infracción. También es necesario hacer otra aclaración. Esta función no es administrativa, es decir, no se lleva a cabo esta función en virtud del procedimiento administrativo o como ocurre en otras autoridades de la región, como vamos a ver más adelante. Muy seguramente mis colegas de Ecuador y Perú también tendrán la oportunidad de explicar en qué consiste la función. En el caso nuestro, esta función es jurisdiccional, es decir, que hay una ficción jurídica de que existe un juez dentro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y el procedimiento que se utiliza para el ejercicio de esta función es el procedimiento establecido en las normas procesales de naturaleza civil. Hecha esta aclaración, pues inicialmente la Dirección Nacional de Derecho de Autor tuvo que defender esta función jurisdiccional, porque aunque al inicio, cuando se estaba tramitando esta norma, éramos los funcionarios de la dirección los que pensábamos que no deberíamos asumir esta función, y por ahí se encuentra el doctor Carlos Corredor, que ustedes ya lo escucharon previamente hacer una pregunta. Anecdóticamente nosotros pensamos, no, justifiquemos las razones por las cuales una autoridad administrativa no debería tener una función jurisdiccional, pero después él terminó asumiendo esta función y actualmente es el subdirector de Asuntos Jurisdiccionales. Pero el tema es que cuando la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de estas funciones, dijo que lo importante era mantener la distinción entre los funcionarios que ejercían las funciones administrativas y los funcionarios que tenían a cargo el ejercicio de la función jurisdiccional. Como la Dirección Nacional de Derecho de Autor antes no tenía este tipo de funciones, nosotros hicimos uso de un principio que está establecido en el mismo Código General del Proceso, que es el principio de la gradualidad de la oferta. Inicialmente, sin tener una planta de personal adicional, comenzamos a ejercer las funciones diciendo que solamente asumiríamos al año 10 trámites jurisdiccionales. Pero esto se fue ampliando paulatinamente en la medida en que tuvimos la posibilidad en el año 2015 de tener una planta de personal adicional para dedicarse exclusivamente a estas funciones.
Y fue así que en el año 2015 se establecieron que podríamos asumir hasta 100 trámites jurisdiccionales sin exceder 10 trámites por demandante. Esto independientemente que tuvieran diferentes apoderados, ¿no? Y en el año 2016 decidimos excluir del conteo de estos 100 trámites, además, las pruebas extraprocesales. Posteriormente, en el año 2017, nuevamente haciendo uso de este principio, excluimos del conteo de los 100 trámites anuales las medidas cautelares de carácter extraprocesal y además aumentamos de 10 a 20 el número de procesos que se podían tener por demandante. Con posterioridad, en el año 2000, a finales del año 2019, decidimos hacer una encuesta entre el público, o mejor dicho, los usuarios del servicio jurisdiccional, para preguntarles si ellos se sentían satisfechos pues, con el número de procesos y trámites jurisdiccionales que en este momento contaban. Y producto de esta encuesta y del análisis estadístico que realizamos, aumentamos nuevamente la gradualidad de la oferta de 100 a 200 trámites jurisdiccionales y de 20 a 25 procesos por demandantes. Debo decir lo siguiente, hasta el momento la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha atendido la totalidad de los trámites que se han colocado a su consideración y todavía no ha ocurrido por primera vez que un demandante haya llegado a la Dirección Nacional de Derecho de Autor a solicitar un trámite jurisdiccional, cualquiera que sea su naturaleza, o una prueba extraprocesal, una medida cautelar o una demanda, y se le haya tenido que decir, no, ya está copado completamente el cupo y tiene que devolverse con su solicitud. Eso aún no ha pasado, lo cual nos indica a nosotros que vamos al ritmo de la demanda del servicio. Y así como la dirección ha ido adquiriendo mayor confianza en el ejercicio de estas funciones, los usuarios también han adquirido mayor confianza en el ejercicio de estas funciones por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Así que al inicio del 2020 iniciamos ese aumento de la gradualidad y nos dimos cuenta después con todo lo que ocurrió en la pandemia, el comportamiento del primer trimestre, es decir, los primeros meses, enero, febrero, marzo, la diferencia obviamente en el inicio de la pandemia y cuando se decretan las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y paulatinamente cómo fuimos reanudando estos servicios. Aquí tengo que hacer la siguiente anotación. Cuando inicia la pandemia, obviamente la Dirección Nacional de Derecho de Autor no tenía previsto hasta ese momento brindar completamente el servicio de forma 100% virtual. Y tampoco teníamos en nuestro presupuesto como que un rubro adicional para hacer, en cierta forma, de manera muy ágil y rápida, esta migración de unos expedientes en formato físico a formato digital. Sin embargo, tuvimos la posibilidad de suspender el servicio durante un periodo de tiempo, que para nosotros es relativamente corto. Este servicio se suspendió el 17 de marzo y iba a estar suspendido hasta el 30 de mayo inicialmente. Pues nosotros tampoco pensábamos, mejor dicho, nadie se esperaba el tiempo que íbamos a demorar en estas medidas de aislamiento obligatorio y comenzamos entonces a reanudar los términos de forma parcial. Esta reanudación de términos de forma parcial se dio en diferentes momentos. Nosotros tenemos que la primera reanudación de términos de forma parcial se hizo el 12 de mayo. Se mantuvieron suspendidos algunos trámites, como por ejemplo las medidas cautelares y las pruebas extraprocesales, hasta el 30 de junio. Con posterioridad al 6 de julio se reanudan la mayoría de los trámites jurisdiccionales y el 21 de julio ya se establece la posibilidad de radicar nuevas demandas y además de eso ya se establece la posibilidad de solicitar pruebas extraprocesales diferentes a la inspección judicial. Porque en ese momento considerábamos, o mejor dicho, no incluíamos dentro de las posibilidades de inspecciones judiciales porque creíamos que este tipo de pruebas era la que podía generar mayor riesgo tanto para los funcionarios de la Dirección Nacional de Derecho de Autor como para las personas sobre las cuales
recaía este tipo de solicitudes, y hacer una inspección judicial en el terreno podía generar mayores riesgos. En esa medida, paulatinamente decidimos finalmente el 27 de agosto reanudar completamente todos los trámites. La totalidad de los trámites jurisdiccionales están reanudados desde el 27 de agosto en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Y qué retos tuvimos para que esto fuera posible? Porque fíjense que les he contado que todo fue de manera paulatina. El primer reto, los funcionarios de la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales a cargo del doctor Carlos Andrés Corredor hicieron un inventario de todos los expedientes para evaluar en esos expedientes cuáles de esos documentos ya habían sido aportados por las partes de manera digital. Teniendo en cuenta eso, entonces la siguiente reto era, frente a los documentos que no habían sido aportados en forma digital, realizar escanear esos documentos para que pudieran constar en un expediente digital. Lo que se hizo con posterioridad fue realizar un inventario de las herramientas tecnológicas con las cuales contaba la Dirección Nacional en ese momento. ¿Qué herramientas tecnológicas? Nos referimos a herramientas que nos ofrecían las licencias con las que ya contábamos. Por ejemplo, Office 365, que permite la posibilidad de tener a través de la herramienta OneDrive un expediente, crear esos expedientes tales. Entonces, optamos por utilizar esa herramienta como la más conveniente para organizar esos expedientes digitales. Perdón, Carolina, un favorcito, disculpa, por el problema del tiempo podrías, y además hay algunas preguntas luego, si de pronto podrías abreviar un poco. Perfecto. Una vez que ya teníamos esos expedientes digitales, entonces el siguiente pregunta era qué herramientas tecnológicas íbamos a utilizar para realizar las audiencias. Y en esa medida se escogió la herramienta Microsoft Teams para poder realizar las audiencias. ¿Qué nos dimos cuenta con el pasar del tiempo? Que los usuarios del servicio jurisdiccional se fueron adaptando muy fácilmente para acceder a los expedientes de forma remota. Obviamente se les colaboró con diferentes tipos de instructivos. Estas carpetas se protegieron con la máxima seguridad para que no fueran modificadas por las partes en el momento de realizar la consulta. Y además de eso, nos dimos cuenta que también se les facilitaba el acceso a esa función jurisdiccional de forma remota, cuando incluso los testigos o las partes estaban ubicadas en diferentes lugares de la geografía nacional, es decir, lugares diferentes a Bogotá. Esto permitió además que el número de audiencias que se realizaran fuera incluso mayor desde la perspectiva en que no se tienen que cancelar, ya sea porque hay una dificultad de algún testigo de trasladarse hasta la ciudad de Bogotá, o porque existiera alguna dificultad de tipo económico para comprar esos tiquetes, lo cual también abarató los costos que las partes estaban empleando en el acceso a esa función jurisdiccional. Finalmente, tengo que decir que esto fue implementado realmente a un costo marginal, porque lo único que tuvo que pagar la Dirección Nacional de Derecho de Autor, adicional a las herramientas con las cuales contábamos, fue unas firmas digitales que se utilizan pues para firmar los diferentes autos, sentencias, para firmar las fijaciones de lista, los estados, etcétera, y para darle la seguridad a las partes en relación con estos temas. Del resto, podríamos decir que la implementación fue completamente a costo cero, que era lo que más nos preocupaba al inicio, y que finalmente lo logramos completamente. Entonces, eso es básicamente como todo el recuento de este reto. Y finalmente mencionar también que los servicios del Centro de Conciliación y Arbitraje también se están prestando durante la pandemia de forma completamente virtual. Muchas gracias. Hay dos preguntas de parte de Rodrigo Massa de la rama judicial. ¿Qué sucede si es que de manera paralela una persona va a un juez y a su vez a la dirección? ¿Cómo resuelven el conflicto? Y también de él es qué pasa si ustedes pueden también
elevar una interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia? Bueno, comienzo por la segunda, que es como la más sencilla. Sí, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, tanto en el ejercicio de sus funciones administrativas como en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, puede solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conceptos, opiniones y en este caso pues interpretaciones prejudiciales concretamente. En el caso de la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales ya ellos han solicitado en varias oportunidades, si bien es cierto que la interpretación no es obligatoria en la primera instancia, es decir, la interpretación es obligatoria en la segunda instancia o en los procesos de única instancia, pero aún así la posibilidad de solicitarla desde la primera instancia lo que facilita que cuando el expediente llegue a la segunda instancia, pues ya se haya ganado tiempo para que la interpretación prejudicial llegue a tiempo a la segunda instancia, que está a cargo del Tribunal Superior, en el caso nuestro, ¿no? Es decir, la segunda instancia está a cargo de los magistrados del Tribunal Superior. En esa medida, creo que la opción de solicitarla por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en funciones jurisdiccionales lo que va a facilitar es que la segunda instancia no demore tanto tiempo. A veces nos dábamos cuenta que la primera instancia era muy rápida en la dirección, pero después la segunda se demoraba, era en algunas oportunidades esperando a que llegase la interpretación prejudicial. Entonces terminaba demorando más la segunda instancia por el cumplimiento del requisito de la interpretación prejudicial. Eso por una parte. Por otra parte, esa pregunta es bastante curiosa, la primera pregunta, ¿qué pasa si una persona radica las dos cosas o la misma demanda al mismo tiempo, una ante un juzgado y otra ante una autoridad con funciones jurisdiccionales? Pues esto es bastante curioso. Yo no conozco un caso que se haya presentado sobre esa naturaleza. La competencia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor es a prevención. Se supone que el demandante escoge si va a la Dirección Nacional de Derecho de Autor o si va a un juez del circuito. Si la persona decidió ya ir a un juez del circuito y ya hay un proceso en curso, pues obviamente el juez de la dirección tendrá que inadmitir esa demanda y devolverla a su demandante, indicándole que ya existe un proceso en curso. El reto ahí está en ver cómo el juez de la dirección puede notar que ya existe esa demanda o que la parte demandada se lo haga saber al juez de la dirección, le indique, no, ya existe esa demanda y por lo tanto no debería tener conocimiento de la misma el juez de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.